Este mes de octubre será dedicado a la edificación de la familia. Tendremos una serie de mensajes, conferencias, paneles de preguntas y respuestas, obras de teatro y mucho más. Octubre será el mes de Edifica, edificando familias fuertes. ¿Cómo tratar a los teenagers? O cómo tratar a nuestros adolescentes. También lo podemos utilizar porque ahora el boom, la moda es teenagers. En la época de nosotros eran los adolescentes, de los jóvenes. En mi tierra era de los pelados. ¿O no? Entonces, estamos ahí en la moda, estamos en la moda. ¿Cuántos han sido edificados en este mes de la familia? ¿Cuántos han sido edificados? El primer tema que tuvimos, que fue el perdón de la familia, un tema muy poderoso. ¿Fue el perdón de la familia? ¿O cómo vencer la crisis? ¿Cómo vencer la crisis? Poderoso. Después vinimos como las madres solteras. Después vinieron el perdón de la familia. La semana pasada tuvimos la libertad financiera, muy poderosa. El domingo tuvimos la diferencia entre el hombre y la mujer. Ha sido muy poderoso este mes de Edifica y el Señor los recompensará porque ustedes también han dispuesto su corazón y han dispuesto su tiempo y han dispuesto su mente para que el Señor edifique sus familias. Porque en cielos abiertos hay familias fuertes, familias verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Me alegro que muchos estén aquí, muchos padres que se han tomado la valentía, de venir hoy para ser edificados. Y a lo mejor tú no tienes hijos, pero este tema es muy importante porque sé que Dios te va a bendecir también con unos teenagers, con unos hijos más adelante. Entonces, tómate el valor hoy, toma la valentía de atesorar esta palabra, atesorar estos consejos, porque más que unos consejos, más que una conferencia, son unos tips para que tú los atesores en tu corazón. Los padres tenemos en nuestras manos la responsabilidad de formar hombres y mujeres íntegros, amantes de Jesucristo. Y para atrapar a nuestros jóvenes, hay un mundo que los está atrapando. Hay un mundo que los está acorralando. Y como a mí, por lo menos, son varios puntos los que tenemos que tratar, yo me tomé la responsabilidad de tratar 3 puntos. Y esos 3 puntos los llamé 3 enfermedades. 3 enfermedades. Entonces, pero recuerda, papá, que si tú no le dices a tus hijos que los quieres, ¿quién se los va a decir? Si tú no le siembras en tu corazón que ellos pueden contar contigo, ¿quién se lo va a decir? Pero si tampoco le transmites la fe y no le dices que Dios los ama, ¿quién más se lo va a decir? Amén. Los hijos serán mañana lo que tú y la sociedad les enseñen. Por eso, disfrútalos al máximo. Ellos son la bendición tuya. Hermano, yo disfruto de mis hijos. Yo disfruto de mis hijos. Ustedes donde me ven con mis hijos. Yo ando con mis terneros para arriba y para abajo. Yo los disfruto. Disfruto a mi esposa, disfruto a mi familia, disfruto a mis hijos. Desde pequeño nosotros andamos para todos lados. ¿Cómo será que cuando ya vamos a comer ya preguntan dónde está Chelsea? ¿Dónde está Misaí? ¿A dónde nos ven?
¿Por qué? Porque nosotros andamos los cuatro, nosotros disfrutamos nuestros hijos. Amén. Quizás tú puedes decir, esto me parece bien, pero ¿por dónde empezar? ¿Es importante o no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué necesito para tener una buena relación o cómo tratar a mis hijos que son adolescentes? Lo primero que tienes que pedir es sabiduría a Dios. Sabiduría. Él te conoce. Él te conoce y Él sabe cuáles son las áreas en las cuales tú tienes que mejorar y que tienen que mejorar tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer esta parte de esta porción de la Biblia, que es en Mateo 19, 13, 14, dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Amén. Mire, la Biblia nos enseña que no debemos esperar que nuestros hijos sean mayores para transmitirle nuestra fe. Aquí en este versículo la Biblia nos enseña eso, porque muchas veces nosotros cometemos el error. Ay, no, es que el niño pasó toda la semana levantándose a las 5 de la mañana, ¿ya para qué lo vamos a llevar a la iglesia? Déjalo que duerma. O sea, desde niño nosotros tenemos que inculcarle nuestra fe. Tenemos que, la educación religiosa empieza cuando están de niños. No esperes que lleguen adolescentes para darte cuenta de eso. No esperes que darte cuenta. Por eso, papás, enséñales a tus hijos a amar a Dios desde temprano. Hermano, cuando nosotros comenzamos a caminar en el Evangelio, cuando nosotros comenzamos llenos de problemas, llenos de vicisitudes, una cantidad de problemas en mi vida, y nosotros llegamos en esa época éramos Vida Novo, en Luna Blow, y estábamos nosotros apenas comenzando. Y nosotros íbamos para el servicio a las 7 de la mañana y nos encontramos que nos estrellamos en McDonald's, un accidente que hasta muerto hubo. Mire, a mí mi hijo me dio una lesión grande. Mi hijo me dio una lesión, porque mi hijo, a pesar de que yo me desmayé, que hubo muerto, que todo eso, él decidió ir a orar por ese problema. Y a Misaí en esa época tenía, creo que eran 10 años o 9 años. Por eso es que yo le digo, hermano, inculquémosle desde niño la fe a nuestros hijos, para que cuando estén grandes no se aparten. Amén. No olvides que para ser un buen padre hay que también ser un buen hijo y un buen esposo. Que no podemos decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? A veces queremos ser buenos padres, pero somos malos hijos. Somos malos esposos. Ahora, yo les hago una pregunta. Estoy tratando de llevarlos los quiero llevar a otro nivel. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos sobrevivieron de tener que levantarse a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la madrugada? Cada hora tener que levantarte para alimentar a tu hijo cuando era un lactante, cuando era un bebé, un recién nacido. ¿Cuántos sobrevivieron? Están aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿Sobrevivimos de eso? ¿O no? O de las rabietas, los malcriadés cuando tenían 2 años. ¿O no? ¿Cuántos sobrevivieron de eso? Muchísimos, ¿no? De esas rabietas a los 2 años, de esas malcriadez que forman esos berrinches a los 2 años, a los 3 años.
¿Y qué hay de que cuando, no, que tú lo llamas en la mañana para el colegio, vamos, no, yo no quiero ir al colegio, y forman esas pataletas, que es normal en la época escolar, ¿o no? ¿Cuántos sobrevivimos de eso? Levante la mano, ¿eh? Aquí estamos. Jóvenes, prepárense, que ustedes también van a sobrevivir. Entonces, ¿por qué la palabra teenagers o la palabra adolescencia nos provoca tanta ansiedad? Pregunto eso, ¿por qué nos provoca tanta ansiedad? Si consideramos que la adolescencia es un periodo de intenso desarrollo, no solo físico, sino también moral e intelectual, es comprensible que sea una etapa tumultuosa y confusa para muchas familias. A pesar de las percepciones negativas que tienen algunos adultos sobre los adolescentes, estos a menudo son enérgicos, considerados, idealistas y tienen gran interés porque lo que es justo y correcto. De modo que a pesar de que puede ser un periodo conflictivo entre padres e hijos, la adolescencia también es un periodo para ayudar a los chicos a madurar y convertirse en los definidos individuos del futuro. Amén. Nosotros, como adultos, tenemos que entender la adolescencia. No ellos a nosotros. Porque muchas veces nosotros como padres decimos, pero entiéndeme. No, tu responsabilidad es que tú eres el que tienes que entender al adolescente. Amén. Pero, ¿cuándo empieza exactamente la adolescencia? No me responda, investígalo. El mensaje que hemos de transmitir a nuestros hijos es que todo el mundo es diferente. El mensaje que nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos es que todo el mundo es diferente. Hay niños que hacen el cambio muy pronto. Hay niños que lo hacen muy tarde. Unos que maduran a la velocidad de la luz y otros que lo hacen lenta pero paulatinamente. En otras palabras, existe un abanico de posibilidades sobre lo que se considera normal. Sobre lo que se considera normal. Miren, nosotros duramos 7 años sin ir a Colombia. Y cuando volvimos a Colombia, ya Amisaid era un preadolescente. En esa época tenía 11 años. Y Chelsea tenía 7, 8 años. Y veía yo la diferencia entre el comportamiento de los adolescentes y sobre todo de mis sobrinos, ya eso eran unos jets. O sea, que unos hacen el cambio a la velocidad de la luz y otros los hacen lenta pero paulatinamente. Ya a esa edad en Colombia, a los 10, 11 años, ya las niñas están buscando novio. Ya los niños están buscando dónde ir a rumbear a esa edad. Amén. Pero es importante establecer una distinción, aunque es algo artificial, entre la pubertad y la adolescencia. Entre la pre y la adolescencia. La mayoría de nosotros pensamos que la pubertad, como en la etapa en que se desarrollan las características sexuales adultas,
como por lo menos las niñas ya le comienzan a salir sus pechos, hay unas que ya les viene su periodo menstrual, como a los niños ya le comienzan a salir los bigotes, ya comienzan a tener las bices, las trices, las cuatrices, el vello púbico. Pero estos son, desde luego, los signos visibles en la pubertad y de la adultez inmediata. Pero los chicos que presentan estos cambios físicos, que son de los 8 a los 14 años, esta es la época de la pubertad, de la preadolescencia. Pueden estar experimentando un montón de cambios que no se pueden percibir desde afuera, pero estos cambios son los que los están llevando a la adolescencia. Amén. Muchos niños dan muestra de que ya han entrado en la adolescencia al hacer cambios drásticos en la forma de relacionarse con sus padres. Empiezan a separarse de mamá y de papá y a ser más independientes. Al mismo tiempo, los chicos de esta edad cada vez dan mayor importancia al modo en que lo ven los demás. Especialmente los chicos de su edad, e intentan desesperadamente encajar en ese grupo de amistad para ser aceptos. Sus amigos se vuelven mucho más importantes en comparación con sus padres a la hora de tomar decisiones. O sea, los chicos de esta edad a menudo empiezan a probar cómo se sienten en diferentes apariencias físicas, estilos e identidades, y adquieren mayor conciencia de que difieren de los demás chicos de su edad, y esto puede generar tensión y conflicto con los padres. Amén. Mire, uno de los estereotipos de esta edad es la rebeldía. Uno de los estereotipos de esta edad es la rebeldía. O sea, ese chico rebelde, indomable, que constantemente le lleva la contraria a sus padres. Aunque esto puede darse en algunos casos, y esta es una etapa de altibajos emocionales. Este estereotipo, aunque no es representativo en la mayoría del adolescente, pero la principal meta del adolescente es lograr su independencia. Para que esto ocurra, los adolescentes comienzan a alejarse de las figuras paternas, sobre todo de los progenitores que hasta ahora habían tenido una relación más estrecha. Esto puede ponerse de manifiesto en la tendencia de que los adolescentes comienzan a discrepar de sus padres y a no querer pasar tanto tiempo con ellos como antes. Ya yo le doy gracias a Dios que pasé esa época, porque ahora nosotros volvimos a ser novios, mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ahora andamos solos. Ya nuestros hijos ya no quieren andar con uno porque es que ya tienen sus relaciones diferentes. Ya tienen sus amistades, tienen sus compromisos. O sea, nosotros volvimos a nuestros primeros amores, a salir a comer helado, a salir a comer pizza, a dar una vuelta por aquí, a dar una vuelta por allá. Ya. Gloria a Dios que ya sobrevivimos. Gloria a Dios que ya sobrevivimos. Amén. Ahora, por eso les estaba dando una explicación de cómo más o menos lo que es la adolescencia, cómo es la rebeldía, cómo es sus emociones. Entonces, a ver, ¿quiénes han escuchado a Shakira? A ver, ¿quién ha escuchado a Shakira? Mano.
Hermano, busquen de Dios. Pastor, hay que hacer un encuentro, yo. Y hay que cobrar más caro. Como dice la hermana Nara, busquen de Dios. Les hace falta más de Dios. Hermano, hay 3 enfermedades que son, bueno, me pareció tan gracioso, dice Shakiri que, ¿cómo es que? Ciego, sordo, mudo. Ah, mira cómo los hay, pastor. No los pillamos. Estas prácticas te ayudarán a tener un mejor trato con nuestros teenagers, con nuestros adolescentes. Y estas 3 enfermedades que yo les he visto, que yo les he llamado, que debemos evitar ser ciegos, sordos y mudos. Nosotros como padres debemos evitar eso. Ser ciegos, sordos y mudos. O sea, estos 3 puntos me tocan a mí, mi esposa vendrá con otros tips más. Es vital para estar atento en todo lo relacionado con la educación moral, religiosa y crecimiento físico y emocional de nuestros teenagers. Amén. Comencemos con el primer punto. Evita la ceguera. Mantente atento a las cosas que le pasan a tus hijos. Mantente atento a las cosas que le pasan a tus hijos. Evita la ceguera. Es fundamental que puedas ver la hermosa familia que Dios te ha dado. Que puedas ver los hermosos hijos que Dios te ha dado. Dios los ha puesto en tus manos. El amor incondicional de Dios, el valor de una buena esposa, este es el primer paso para reconocer que eres afortunado. Padres, debes poder observar todo lo que pasa en tus hijos. No seas ciego. Acostúmbrate siempre a pedirle sabiduría a Dios para que siempre te permita tener los ojos abiertos y te deje ver las áreas en las que debes ayudar o apoyar más a tus hijos. Dice la palabra que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproches. Eso está en Santiago 1:5. Los hijos aprenden el valor de la familia viendo el amor del padre hacia la madre. Supervísalos. Supervisa todo lo que ve. Supervisa todo lo que lee. Hermano, no seas ciego. Mire, mi esposa se le mete a los hijos míos en los cuartos y les hace un allanamiento. Ella les hace allanamiento enseguida y los coge infraganti para ver qué es lo que tú estás viendo, con quién estás hablando. Hermano, tienes que supervisar, tú tienes que estar atento. Como decimos en Barranquilla, ojo pelado. Ojo pelado. Miren, hay programas de televisión, hay revistas, y ahí es donde los jóvenes comienzan a apartarse. Ahí es cuando los jóvenes, mire, anteriormente los jóvenes se perdían
Me acuerdo yo en mi época en los arroyos, en los agüey, ahí se morían. Ahora nuestros jóvenes se están muriendo en nuestros cuartos. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se están muriendo en nuestros cuartos. En la época mía se morían en los arroyos, que lo diga Benjamín, en los agüey, en el monte. Ahora no, ahora nuestros jóvenes se están perdiendo en los cuartos, pegados a las redes sociales, pegados a los internet. Y eso es lo que los está apartando y separando de papá y mamá. Amén. Otro punto que dice, evita la sordera. Ya dijimos cuál era el primero, evitar la ceguera. Ahora vamos para el segundo, evita la sordera. Escucha a tus hijos. No hay peor cosa que no ser escuchado. No hay peor cosa que no ser escuchado. Escucha a tus hijos. ¿Quiere que tus hijos escuchen? Da tú el primer paso. Empieza tú escuchándolos. A veces no tienen la palabra adecuada para darte a entender sus sentimientos. Con paciencia, pregúntales. Decía el apóstol ahorita, paciencia para con sus hijos. Paciencia es lo que tenemos o lo que debemos tener nosotros como padres para escuchar a nuestros hijos. Pregúntales cómo se sienten. Pregúntales por qué están tristes. Hermanos, si ya yo te di un primer punto que evita la ceguera, tú tienes que darte cuenta que tus hijos están actuando de una forma diferente. Si tú estás atento, si tus ojos están abiertos, tú te das cuenta que tu hijo está triste. Tú te das cuenta de sus emociones. ¿Por qué? Porque tú estás con tus ojos abiertos, atento a tus hijos. Ahora, si tú estás atento a tus hijos y tú lo ves triste, tú le preguntas y escúchalo. Escúchalo. Él no quiere que tú le soluciones el problema. Él lo que quiere es que tú le des atención y que lo escuches. De pronto eso es lo que él quiere. Pregúntale. Pero si no hablan, no te alejes. Padre, no te alejes. Porque muchos de nosotros cometemos ese error. Porque si mi hijo no nos habla, no nos dice nada, bueno, está bien. Él por su cuarto y yo por el mío. Tenemos que descubrir los métodos para averiguar qué les está pasando. Ojo con eso, papá. Hay que saber escuchar el corazón de nuestros hijos. Hay que saber escucharlos. Cuando tu hijo empiece a comunicarte algo, no empieces a corregirlo o a regañarlo. Escucha primero. Porque ese es el error que cometemos nosotros como padres. Cuando un hijo te está comentando algo que le está pasando, lo primero que te lo dije, Drechi. ¿O no? Como padre cometemos esos errores. Cuando a nuestros hijos les está pasando algo, lo primero que hacemos es corregirlos. Y no los escuchamos. No hay peor cosa que es no ser escuchado. Mire, la comunicación no es perfecta. Entre un padre y un hijo la comunicación no es perfecta. Pero dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es que nosotros tenemos que meter a Cristo en nuestra relación con nuestros hijos. Porque nuestra relación, cuando Cristo está, es más llevadera. Amén. Dice Santiago 1:19,
Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Amén. La adolescencia es una etapa complicada, hermano. Y la comunicación entre padres e hijos se ve resentida. Por ello es que tenemos que tener mucha paciencia y comprensión. Amén. El otro punto que les quería tratar es, no sé si esta palabra está bien dicha, pero evita la mudez. ¿Cómo fue que yo dije ahorita? Ciego, sordo y mudo. Evita la mudez. Y mi esposa, como ella es psicóloga, ella me decía, pero papi, mudez. Yo digo, bueno, ese es el término que yo uso porque yo soy el mecánico, cambiador de aceite. Ella usa sus términos psicológicos, sus términos más. No, pero es que el poder de Dios, no, mami, este es lo que Dios ha puesto. Evita la mudez. Habla siempre a tus hijos. Diles que los amas. Un padre mudo impide el flujo natural del amor y la transmisión de la fe. Es nuestra responsabilidad transmitirle la fe a nuestros hijos. Por eso no te canses de pedirle a Dios que te ayude a perseverar dándoles ejemplos. Si tú no lo haces, el mundo lo conquistará. Si tú no lo haces, el mundo los conquistará. Constantemente, no te canses, persevera, háblales. Amén. Muchos consejeros de familia sostienen que la falta de comunicación es el problema principal de las familias. Y estoy de acuerdo, pero hay un detalle más, debemos invitar a Dios. Cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro hogar, la comunicación se facilita, lo dije yo ahorita. Acostúmbrate a decirles a tus hijos que los quieres, que estás orgulloso de ellos. Sé dadivoso con esto. Ellos lo necesitan para su buen desarrollo psicológico. No te imaginas la cantidad de ellos marcados por no haber nunca escuchado de sus padres un siquiera te quiero. ¿Ustedes saben cuántos hijos viven resentidos porque ni siquiera un padre le ha dicho te quiero? O porque siquiera el padre lo felicitó. O porque su padre siquiera le dijo, oye, esos zapatos te quedan mal. Amén. Por eso es necesario que le recuerdes a tus hijos de que tienen un padre que cuentan con ellos. Y no en todo momento le estés recordando sus defectos. Porque esa es otra. Nosotros como padres en todo momento le recordamos nuestros defectos a nuestros hijos. Amén. Les dejo con mi esposa, que ella... Dios les bendiga y continuamos con evitar las comparaciones. Evitar las comparaciones quiere decir, no hagas comparaciones con tus hijos, entre hermanos, ni otros. No etiquetes cada hijo, no etiquetes a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos, cada quien tiene lo suyo. Y es un tesoro en sí mismo para cada padre. No hagas comparaciones entre hermanos ni los etiquetes. Cada hijo o cada adolescente es único y es un tesoro en sí mismo. Cada uno tiene sus cualidades, sus fortalezas, sus talentos. Si haces comparaciones a nuestros hijos, se sentirán culpables por ser peores. Se sentirán no valorados ni queridos.
Tampoco hay que etiquetearlos a los hijos ni adolescentes con palabras como uno es guapo, el otro es inteligente, el otro es el rebelde, el otro es el quieto, así sucesivamente, ¿verdad? Todas estas etiquetas pueden producir en ellos un sentimiento de negatividad, de inseguridad. Otra sería la responsabilidad. Los padres tenemos una gran misión en la vida y es de enseñar a nuestros hijos la importancia de la responsabilidad para que ellos puedan realizar sus tareas. Son compromisos y seriedad y conciencia para ellos lograrlo. Todo esto comienza con el ejemplo de ¿quién? De los padres. Es importante que los padres demuestren que son personas comprometidas y cumplidoras con todas sus tareas, y así estos hijos verán en nosotros esas cosas. Porque si, un poquito de nosotros, digamos, cuando Jorge creció, Misaí ya creció, cumplió sus 18 años, y él le dice, bueno, me dice mi carro, le voy a regalar un carro. Y yo, ok, está bien, bueno, Dios proveyó, porque primeramente oramos al Señor para que Él proveyera, y Él lo proveyó y se lo pudimos dar. ¿Por qué? Pero no se lo dimos por su gana cara, porque se lo ha ganado, porque de verdad se ha comprometido en su escuela y de salir en adelante y siempre le ha ido bien. ¿Cuál fue la responsabilidad que nosotros le dimos a él? Dice, bueno, aquí está el carro, aquí está la llave. Como dice, aquí está la llave. Pero tú te comprometes que si usted trabaja, cuando trabaje, o que tenga siempre lo que usted coge en sus manos, en su bolsillo, usted tiene que echarle la gasolina, usted tiene que estar pendiente del agua, al aceite, que si el carro se dañó, usted tiene que sacar de su bolsillo y comprar la pieza para el carro. Entonces, esa es una responsabilidad que le dimos a él. A medida que ellos vayan creciendo, así debemos darle responsabilidades a nuestros hijos también. Amén. Voy a darles 2 razones por qué los adolescentes pueden presentar mala conducta. Por ser demasiado rígidos nosotros los padres con los hijos. Es decir, no escucharlos y obligarlos a que cumplan nuestras órdenes. Obligarlos a actuar y pensar como nosotros queremos. No hay que obligarlos, porque están en la etapa ya de la adolescencia, ya ellos no son niños. Hay que respetar los espacios de ellos también. Muchas veces sucede, por ejemplo, nosotros que llegamos al Señor, y recuerdo yo, respetando sus sentimientos y sus creencias, hay que respetar los sentimientos y las creencias de ellos. Llegamos al Señor y tuvimos, se bautizó a mí, se bautizó Jorge, después yo, primero fueron los sacerdotes, los hombres. Por lo general siempre son las mamás, las mujeres los que hacen eso, ¿verdad? Pero allá fue lo contrario. Después, Chelsea. De último fue Chelsea. Ahí recuerdo yo que ella nos dice que quería hacer la primera comunión. Ya nosotros habíamos aceptado al Señor. Y dice, wow, ahora ella quiere hacer la primera comunión. Uy. Y yo le decía, no, tú no la vas a hacer. Y el papá, no la vas a hacer, punto, tú no la vas a hacer. Recuerdo una vez que el pastor, yo no sé ni se acuerda, porque ya eso hace tiempo, lo aprovecho cuando va a la casa a llevar el carro, que mi esposo se arregle, siempre hablamos así. Y le digo, imagínese, pastor, que ahora Chelsea me está diciendo que ella quiere hacer la primera comunión. Y me dice el apóstol, me dice, pues hija, déjala. Si ella quiere hacerla, déjala, mamá. Ore usted y vamos a ver, háblale y piense, déjala que ella piense para ver qué. Y eso sí, pero sígala llevando, sígala hablando de la palabra.
Pero bueno, ya después yo dije, ella seguía. Después yo le dije, comencé a hablar con ella, yo le dije, ella me decía, mami, ¿por qué? Yo le decía, por esto. Comencé a explicarle. Entonces, ya fue cuando ella entendió que por qué no podía hacerla. Entonces, pero ese es un punto, pero dice que uno tiene que respetar las creencias en ese momento, sus sentimientos, respetar sus sentimientos de ellos. No decir, ya, porque yo lo hice punto y ya, porque es así y listo y ya. Entonces tenemos que darles espacios a ellos. Y vino ella y dijo, no mami, ya como estaba metida de lleno, comenzó a la iglesia, comenzó y todas esas cosas. Y ella como que no sé si preguntó con otros o algo así. Y desistió de eso. Ella desistió de primera comunión y eso, ella desistió. Miren que hoy en día, hoy también le sirve al Señor. Amén. Evitas hacer promesas que tú no puedes cumplir, porque puedes afectar su autoestima. Puede llegar a pensar que sus padres no lo quieren lo suficiente como para hacer valer su palabra. Esto puede quitar la autoridad como padre, haciendo que se pierda la credibilidad con nuestros hijos. Se desilusionen y se va creando desconfianza de ellos hacia nosotros. Mejor es quedarse callado y no prometer lo que no podamos cumplir. Muchas veces prometemos o hacemos voto a la ligera. Dice la palabra en Eclesiastés que no hacer votos a la ligera, porque después no los puedes cumplir. Y muchas veces cuando pensás, ay, sí, por la rabieta o porque esto, tú le dices, sí, yo te voy a llevar a tal parte, tal, y después viene el día y tú no lo haces. Entonces ahí es donde viene el problema con nuestros hijos. Pero dice, mejor analicemos, pensemos y después, si tú puedes, si tú tienes, tú puedes hacer esa cosa que tú le has prometido a él. Actos saludables que son para ayudar a nuestros hijos. Dedícale tiempo. El tiempo es muy importante, hablaba Jorge de eso. De verdad, cuando estamos con ellos, tratamos lo posible de dedicarle tiempo a ellos. Yo los veo ellos viendo películas, o ahí en la sala o algo así, estamos en la casa, le digo a Jorge, vamos a ver una película. Incentivo a mi esposo también, y le digo, vamos a aprovechar y vamos a ponernos a ver una película con ellos. Eso es dedicarle tiempo también. Demuéstrale su afecto. Tener una rutina estable con ellos. Si tú tienes una rutina estable con ellos, de verdad vas a tener, como dice, un ambiente y a favor tuyo. Y ahí es donde va a venir una buena comunicación también con ellos. Celebra sus logros. Hay que celebrar los logros con ellos también. Cuando ellos le vaya bien en su escuela, hay que celebrarlos. Bueno, tengo unas frases también para que los motiven, para motivar a tus hijos en estos momentos cuando ellos hayan pasado algún proceso o estén en esos momentos de tristeza. Desde niño, cuando estaban desde niño, uno los motivaba, cuando aprendaban a manejar su bicicleta y se caía, y uno le decía, vamos, tú puedes, ¿verdad? Entonces, así mismo en el adolescente tenemos que motivarlo, diciéndoles a ellos, tú lo puedes lograr, tú puedes. Esa palabra siempre hay que estar en nuestra boca. Siempre, hermanos, siempre tiene que estar en nuestra boca. Tú puedes, tú lo haces bien, tú tienes buenas ideas, tú puedes lograrlo. Amén. Otro que importante para mí, y ya casi para terminar, le voy a decir, es cómo identificar que hay falta de perdón en nuestros hijos y adolescentes. Invítalos a hablar contigo, escúchalo, hazle preguntas durante esa charla. Y si identificas algo que tú pudiste herirlo durante un momento de rabia o lastimarlo en el pasado, tú como padre tienes que reconocer
que hiciste ahí. Acepta que tú te equivocaste y pídele perdón, porque muchas veces nos creemos como padres que yo soy el padre, él es el hijo, él me tiene que pedir perdón a mí. Mentira. Ambos tenemos que reconocer como padres cuando nosotros también le fallamos a nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres no le pedimos perdón a nuestros hijos porque erróneamente pensamos que tenemos toda la autoridad sobre ellos. Amén. La falta de perdón en el adolescente alberga emociones negativas, ira, rencor, odio y puede cometer consecuencias fatales ellos. Pueden alejarlos, lo que decía Jorge, también los puede alejar de la iglesia, los puede alejar de nosotros, puede alejar realmente hasta de los mejores amigos, todo eso, la falta de perdón también. Eso es muy importante. Para terminar, les digo, como padres debemos orientarlos y esto se da por medio del diálogo. Se da por medio del diálogo constante y mediante la confianza que tenemos para ellos. Lo importante es que ellos sepan que tú eres un apoyo y no un enemigo, que solo sancionas, que solo criticas y que no ayudas. Por eso es importante tener presente que todo esto lo conseguiremos con el amor de Dios. Lo encontramos en Amisai, o ¿quién está? Jesús, donde está la palabra que nos habla del amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni se jacta, ni hastioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor. Hagamos del amor como Padre ese poderoso estilo de vida para nosotros. Tiene que ser ese poderoso estilo, incluir el Espíritu Santo siempre en nuestras vidas, incluirlo, también incluir nuestras oraciones. La oración tiene poder para vencer todo obstáculo que podamos tener contra nuestros hijos. Amén. Si tú oras por tus hijos, puede ser muy rebelde, puede ser, tener esa rabieta, puede ser lo que sea, pero tarde o temprano Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. No ha sido fácil entre nosotros, porque nosotros, como dice, dirán algunos, los que vienen desde pequeños y criaron sus hijos dentro del Evangelio. Nosotros vivimos, como dice, el mundo. Pero ahora que estamos en el Evangelio, hemos tratado de verdad de que esas conductas que uno tenía del mundo, tratado de que Dios nos ayude a sanarlas para poder transmitirlas a nuestros hijos cosas buenas.